Continuamos con más en la tarde de hoy. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que el decreto emitido por el gobierno interino de Bolivia amenaza la libertad de expresión. En uno de los artículos se estipula que las personas que inciten al incumplimiento del decreto, desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública. Vivanco repudió que la medida permita a las autoridades procesar penalmente a quienes critiquen las políticas públicas para hacer frente a la pandemia. Yo no recuerdo una norma específica durante el gobierno de Evo Morales que haya vulnerado de una manera tan flagrante la libertad de expresión. Sí, obviamente, durante ese gobierno se produjeron serios retrocesos en cuanto a la independencia judicial. Evo Morales logró introducir algunas medidas para terminar con la independencia y autonomía de los tribunales que estaban bajo la práctica, bajo la supervisión de su gobierno, al igual que medidas para hostilizar, para limitar el ejercicio de las tareas de la sociedad civil en Bolivia. Pero una disposición que tan flagrantemente vulnere la libertad de expresión, con expresiones ambiguas, vagas, que se prestan para todo tipo de abusos y para reprimir la crítica pública, no recuerdo que en esa época se haya dictado y por ello, y si lo hubieran hecho, lo habríamos denunciado. Está con nosotros en esta parte del programa Juan Carlos Arana, él es periodista, director del programa Postdata en Bolivia. Juan Carlos, un gusto saludarle como siempre. Gracias por estos minutos con nosotros. Y Dania, como siempre es un placer estar una vez más en contacto contigo, esta vez sin barbijo porque estamos haciendo el uso del teléfono, pero de verdad un gran abrazo a tu audiencia. Juan Carlos, ¿tienen ustedes la misma percepción que planteaba José Miguel Vivanco de Human Rights Watch? ¿Sienten que el decreto fue ambiguo, que puede prestarse en un momento determinado para, de alguna forma, controlar el manejo de la información? Mira, nada más errado y tendencioso que lo que este señor acaba de afirmar. Ojo, yo he sido muchos años en la gestión de Morales, secretario de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas, y he tenido que presentar a UNASUR más de 287 violaciones flagrantes a la libertad de expresión que fueron entregadas a la entonces presidenta de Chile y presidenta de UNASUR, la señora Bachelet. Y ninguna de estas progresó, por supuesto, ninguna de estas llegó ni siquiera a una investigación ni tuvo la atención de estas comisiones internacionales que también recibieron la documentación. Me llama mucho la atención que hoy día, en un estado tan especial como el que estamos viviendo, hoy día haya tanta susceptibilidad, digamos, muy creada en función de este decreto, que quizá no es perfecto, por favor, no hay una norma que sea perfecta si es que uno quiere encontrar el pelo en la leche, como se dice vulgarmente. Sin embargo, todos los periodistas y medios estamos trabajando esta crisis sin ninguna novedad y con todas las garantías y las libertades necesarias. Pero, fíjate, estaba buscando y leyendo aquí que el artículo 216, Juan Carlos, no contempla delitos de opinión como desinformar ni generar incertidumbre a la población, tal como se señala en el decreto. El problema con las cosas ambiguas, que es lo que yo creo que finalmente preocupa a Human Rights Watch, es que quedan como a discrecionalidad de los funcionarios. Y no es que sean todos, pero uno nunca sabe cuándo a alguno se le puede ocurrir digamos, valerse de un decreto como este porque no le gustó la manera en que se informó algo determinado.
siempre hay la susceptibilidad de que el poder, imagínate tú, si Morales se habilitó con la opción de que era un derecho humano candidatear más allá de lo que diga la Constitución. Sí. La Constitución es la ley de leyes y en 7 párrafos con absoluta explicitez garantiza la libertad de expresión en nuestro país. A mí me llama la atención cuando este señor de Human Rights dice que se está violando con el decreto, no asumió lo mismo cuando se metió a la cárcel a 2 periodistas justamente en la gestión de Morales, de la que habla con una soltura increíble. Se metió a la cárcel a 2 periodistas penalizando un editorial que había hecho uno y una fotografía que había revelado otro. Entonces, las autoridades y el poder, cuando quiere hacer uso y abuso del poder, pues lo consigue. Ahora, que el decreto puede ser ambiguo, yo te digo, no quisiera estar en el pellejo de las autoridades de gobierno porque están teniendo que tomar decisiones sobre la marcha frente a un enemigo para el que no estamos preparados, frente a una situación de caos social para la que no estamos preparados y para la que estamos tratando entre todos de contener lo que podría ser el efecto que recién llega. Claro. Hasta ahora, la cobertura, digamos, se ha realizado con toda normalidad. No hay, te pongo el ejemplo, es decir, en Venezuela, a un médico o a una enfermera que simplemente se queje porque no hay los insumos necesarios, los ponen presos. Los periodistas no pueden llegar a los hospitales. Si alguien informa de más, es acosado o llegan a su casa. O hay periodistas que han sido detenidos en estos días. En Bolivia, ¿la cobertura la han tenido sin ningún problema? Y Dania, la cobertura es irrestricta y te lo dice un periodista. Yo no tengo ninguna relación con el gobierno y Lo te sé, puedo decir que... por eso, ojo, por eso te llamé, por eso quería que conversáramos hoy. No, y te digo, estamos reportando 1.713 consultas hasta ahora de casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 210. Tenemos 16 decesos hasta el mediodía, porque los informes son 2 veces al día. Hemos tenido acceso a preguntar lo que no hemos visto conveniente e incluso... te quiero decir algo. Ayer hemos tenido un incidente en la frontera con Chile de bolivianos que están impedidos de regresar a Bolivia porque hay sospechas de que puedan tener el COVID-19 y se está montando un campamento alterno en estos días para poderlos recibir y hasta que no esté el campamento no se les permitiría el reingreso a Bolivia. Estos agredieron a militares, en algún caso les sacaron hasta el arma de fuego. Todo eso fue transmitido y filmado por medios de comunicación y era en contra del propio gobierno. Imagínate tú si no hay libertad irrestricta para poder informar. Juan Carlos, ¿cómo se vive en Bolivia este tiempo de coronavirus? Mira, se vive con enorme incertidumbre como en toda América Latina. No te olvides que estamos saliendo de un gobierno que gastó el 62% año tras año del presupuesto de la nación en ministerios como de defensa o de gobierno para reforzar la policía y el ejército. Los últimos 3 años fueron de confrontación permanente con el sector de la salud. Entonces, tenemos un sistema de salud devastado y por eso entiendo que a riesgo de quebrar la economía, el actual gobierno está haciendo el esfuerzo de que la gente no se contagie y esta cifra de los 210 que me imagino hoy día podrá ser superada con el reporte que sale en horas más, pueda confirmarse y que la caída sea lo más leve posible. No tenemos una infraestructura como para hacer frente a lo que tiene el Perú, con más de 4.000 contagios en este momento y casos positivos. Y estamos conscientes Evo Morales es hacer una cancha es más importante que un hospital. Entonces de eso venimos de casi 14 años con esa mirada. Entonces hoy por hoy se ha cambiado hoy día al ministro de Salud porque el señor Aníbal Cruz ya no aguantaba la presión de lo que fue esta cuarentena. Hoy día tenemos al señor Marcelo Navajas como ministro de Salud, que está tomando la posta, pero la posta de un hierro caliente, ¿verdad? Sabemos que Bolivia está muy complicada y la indisciplina gestada políticamente por el anterior partido de gobierno que está organizando reuniones para tumbar al gobierno, diciendo que esta es la oportunidad de rescatar de los derechistas el poder,
imagínate tú el escenario en el que estamos viviendo. Y la gente ha atendido el llamado de confinamiento, ha entendido que esto es por su propia salud, que hay que cuidarse, preservarse, porque esta parte ha sido difícil en nuestros países. Hay dos tipos de gentes en esta historia y no te estoy hablando desde un punto de vista discriminador. La gente que tiene acceso a educación, que no está envenenada con la púa política, que no tiene una cerrazón política, esa gente ha asumido con desdén, pero al final con disciplina, la posibilidad de confinarse y tener un solo día para hacer compras y que se tenga que cuidar y demás. Y hay la otra, la que dice, no, nosotros somos pobres, esto es una movida de la derecha, que no nos están permitiendo salir porque quieren quedarse en el poder, y nosotros vivimos al día y salimos, ¿no? A riesgo de todo. Entonces hay 3 o 4 lugares en Bolivia donde lastimosamente las ferias se han seguido imponiendo. Uno de estos lugares es una ciudad intermedia llamada Montero, por ejemplo, que hoy por hoy está completamente encapsulada porque ha disparado el récord de contagiados en 2 días. Entonces, no te olvides que Santa Cruz ha subido a 103 contagiados y es el departamento con mayor cantidad de contagios en todo Bolivia. Y una buena culpa la tiene esta ciudad intermedia que se llama Montero porque no hicieron caso a la solicitud de cuarentena que ha planteado las autoridades. Entonces, poco a poco los grupos de rebeldes se van reduciendo y se van dando cuenta que lo que ponen en riesgo es su propia salud. Como siempre, Juan Carlos, un gusto tenerte en el programa. Gracias por la generosidad de tu tiempo para estar con nosotros. Y Dani, es un placer estar contigo, estar en NTN 24, nos sentimos parte de la cadena y estaremos acá para informar el momento que tú quieras. Como ves, estoy reducido a mi escritorio, rodeado por un monitor y mis libros, pero sigo haciendo el programa y sigo toda noche en contacto con la gente a través de redes sociales y demás. Así que es un placer, un saludo hasta Colombia. Gracias, gracias.